Menem, sobre todo, llevó adelante algunas políticas, ¿sí? De un orden neoliberal. O sea, lleva adelante estas políticas del orden neoliberal de las que habla Anderson, que se estaban desarrollando en el mundo entero, las aplica en Argentina. Esa aplicación que se lleva adelante en Argentina tiene que ver con ese acercamiento de los sectores dominantes económicos con los partidos políticos. Menem logró, a diferencia de otros, con esa alianza que hace con los principales grupos económicos, deslegitimar y desmantelar el modelo nacional popular, el modelo de gobierno que se suponía que un peronista iba a llevar adelante, y aún así no perder la supuesta vocación popular del Partido Justicialista. Y eso es algo absolutamente mágico que nos habla de lo que es el peronismo en la Argentina. Porque aun cuando Menem era una especie de cosa de representación y de todas las cosas ridículas que hace, y lo digo y me hago cargo, googleen las cosas que hay dando vueltas todavía en internet de Menem, ¿sí? Las cosas que decía, ese discurso sobre que íbamos a ir a la estratosfera, cómo se relacionaba y había hecho de la Casa Rosada una especie de gran antro a donde iba cualquiera, desde los Globetrotters a de Yuya, pasando por Madonna, por lo que sea, a sacarse fotos con él, y él jugando al básquet con los Globetrotters. Era una cosa ridícula lo que hacía. Y en esa ridiculez, en esa estupidez de fiesta menemista, llamada fiesta menemista, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco a qué va con lo de la fiesta menemista, el tipo siguió siendo líder peronista, y el peronismo lo bancó. O sea, obvio que hubo opositores, qué sé yo, pero el peronismo no sale a comerse los hígados entre peronistas, ¿eh? Guardilla con eso. La larga etapa de empates sociales, dice Maristela Vampas, vieron que nosotros hablamos en otros videos, y lo dice José Luis Romero, esa cosa de que veníamos de los empates, ya tiene fin con Menem. Menem corta ahí la historia de los empates sociales, ya no hay empate. Ganaron los grupos de poder económico, ¿sí? Chao. Y encima con el peronismo en el poder. O sea, se acabó el debate sobre empate, tensión, sectores populares, sectores dominantes, no, eran la misma cosa, ¿sí? Y digamos, la receta que garantizó eso fue el plan de convertibilidad. Durante el gobierno de Alfonsín se había aplicado un plan austral intentando estabilizar la moneda desde estas lógicas más Estado benefactor. Fracasa, pero fracasa rotundamente el plan austral. Si nunca vieron un austral, también googleen, era lindo el austral. Lo que pasa es que tenía muchos ceros, bueno, es muy distinta la forma de contabilizar el austral. Fracasó abruptamente, violentamente, y la caída del austral debilitó y devaluó mucho la moneda argentina. Y frente a la hiperinflación y la devaluación monetaria, el plan de convertibilidad fue una receta que funcionaba para todos como una maravilla. Significaba que un peso en Argentina valía $1. Ese sostenimiento de un peso a $1 tuvo que ver sobre todo con un altísimo endeudamiento, porque la guita de las arcas del Estado para poder sostener un peso a $1 voló, desapareció. Y una reforma de Estado, obvio, para sostener ese plan de convertibilidad había que reformar el Estado. ¿Qué hace Menem? Menem luego tuvo una campaña publicitaria que decía Menem lo hizo, googleenla, se los voy a pasar, si no se los pongo abajo en la descripción del video. ¿Qué hizo Menem? ¿Qué fue lo que Menem hizo? Suprimió los principales mecanismos de control del Estado sobre la economía. Esa es la clave neoliberal. Eso sí implicó una acentuación de la dependencia estructural del país a la demanda externa, porque se reprimarizó la economía. O sea, volvimos a ser productores de lo más primario, de lo primario, de lo primario. Por caso, la soja, ¿sí? Que acá ni siquiera se consume. Producimos cosas que acá ni siquiera se consumen porque se venden al extranjero, y de ahí se sacan los dólares, que son las divisas a partir de las cuales se puede sostener ese plan de convertibilidad, con lo paupérrimo que era también lo que se podía rascar de eso, porque es clave el endeudamiento, como les decía antes. Ahora bien, eso generó una dependencia estructural del país, que era casi bien principios del siglo XX, donde dependés de la demanda externa. ¿No te quieren comprar la soja los chinos? Matanga, ¿qué hicimos? Nada, estamos temblando, se nos colapsa todo, ¿sí? Absoluta dependencia estructural de la demanda externa, incremento de la productividad, hubo un incremento de la productividad, pero una escasa generación de empleo y deterioro de las condiciones laborales. Un deterioro de las condiciones laborales absoluto, pérdida de las condiciones y de los derechos laborales, que se vuelve ley absoluta, digamos, plena, totalmente legal. Son formas de precarización laboral que se van dando durante la época menemista y que se terminan de convertir en algo legal en las leyes de flexibilización laboral durante el gobierno de la Rúa. A partir de ahí, hasta Menem, chicos, y esto lo digo porque ustedes quizá históricamente no lo saben, pregunten en sus familias también esto, hasta Menem la gente tenía laburo estable, la gente entraba a un trabajo y se quedaba ahí trabajando hasta que se jubilaba. Incluso heredabas el puesto de laburo de tu viejo en algunos organismos estatales. Entonces eran familias que habían laburado toda la vida dentro de lo mismo,
¿sí? Había como una especie de tradición familiar sobre cómo se llevaba adelante el laburo, hasta que, bueno, con el menemismo eso se quiebra. La precarización laboral implicó que a partir de ahí la inestabilidad en el empleo es parte de la existencia. Hoy un millennial está muy acostumbrado a no tener laburo fijo, ¿sí? Pero en realidad viene a consecuencia de todas estas políticas de la década del 90. El modelo de gestión estatal se modifica, algunos autores hablan y Maristela lo cita. Presten atención a cómo cita Maristela Svampa, porque es importante y está buenísimo para que tengan claro que así se cita académicamente. Ella, si está hablando de un concepto que dijo alguien más en otro texto, lo cita. Y miren que toma muchos, digamos, retoma algunas ideas de autores que ya leyó en lo que está tratando de plantear y lo cita a todos. Porque si la palabra no la inventé yo, lo cito. ¿Sí? Habla de, bueno, de que otros autores mencionaban las 5 R's. Y ella focaliza en que una de las claves que lleva adelante el gobierno neoliberal menemista fue la reestructuración con un programa de ajuste. Un programa de ajuste que lleva adelante la descentralización administrativa y el traslado a los niveles provincial y municipal de muchas de las cuestiones que antes llevaba adelante la nación, y una desregulación y privatización de los servicios, entendiendo dentro de esos servicios a salud y educación. Entonces pasan a provincia. Sostuvo con 3 dimensiones mayores esa política de ajuste. El patrimonialismo, que implicó sobre todo la pérdida de autonomía del Estado a través de las privatizaciones en un sistema semiestatista, ¿sí? Que generaron un sistema semiestatista estancado y corrupto, porque para poder llevar adelante las privatizaciones, hay que decirlo, hubo corrupción por todos los costados, ¿sí? Recordemos, Menem de golpe apareció con un auto, con una Ferrari roja que le habían regalado. Esos regalos a los políticos, eso es coima, eso es guita que le están dando para que le deban favores y entonces después no le quede otra que aceptar como jefe de Estado que ese que le regaló el Ferrari se quede con una empresa, se quede con algo, que compre la principal cantidad de acciones de alguna cosa. Corrupción por todos los costados. Asistencialismo. ¿Sí? Antes de continuar, el patrimonialismo es el esquema de privatizaciones. Dentro de María Estela Svampa tienen un capítulo entero sobre el impacto de las privatizaciones. Léanlo, sobre todo en Patagonia nos interesa y tiene mucha importancia la cuestión de YPF, cómo se privatiza YPF, porque está todo ejemplificado, ya tiene todo un libro sobre eso y solamente vamos a tomar esa partecita dentro del capítulo como referencia, porque creo que de la experiencia en la zona tenemos muchas fuentes. Si no las tienen, y fundamentalmente tienen que leerlo. Yo no me voy a detener mucho en ello, pero es a partir de la desestructuración de la privatista de YPF que luego surge el movimiento piquetero en el 96 en Cutralcó y Plaza Winkle, ¿sí? Y ella lo detalla y lo explica clarísimamente en 4 páginas. El asistencialismo es otra de las patas a partir de las que se sostiene el programa de ajuste peronista, menemista, que son estrategias de contención de la pobreza, el asistencialismo. Los planes sociales, los planes de asistencia alimentaria y el programa de emergencia ocupacional cuando crece el movimiento de trabajadores desocupados. Para tratar de cooptarlos, de que se calmen, que dejen de protestar, a programa de emergencia ocupacional. Y entonces había una contraprestación a partir de la cual te daban el subsidio. El reforzamiento del sistema represivo institucional. Esa es la otra pata. Y esto no es menor. En democracia matan mucha gente también, ¿sí? Por eso no podemos decir que es lo mismo que la dictadura, pero el aparato represivo institucional se vuelve más fuerte para poder llegar adelante la aplicación del neoliberalismo, ¿sí? Aumenta el poder de policía del Estado y el gatillo fácil es una representación de eso. En relación después a la modernización excluyente de la que es como categoría que toma de otro autor, ella habla de asimetrías regionales, fíjense porque retoma un poco el concepto de región pensado desde lo que dice Rothman, y en las asimetrías regionales habla de 4 regiones. Río Negro está ubicada dentro de la región periférica, ¿sí? O sea, el área central, que es la única área que queda productiva, mayoritaria, que es Buenos Aires y Cava, el área mixta, que son las zonas petroleras, son los nuevos enclaves económicos que dan guita y divisas. El área periférica, donde se encuentra Río Negro, por ejemplo, Río Negro no entra dentro del área mixta, entonces está toda Patagonia menos Río Negro en el área mixta, Río Negro está en la periférica, en la zona periférica, y por último, el área rezagada, que son las zonas pobres. Pero esa desestructuración, digamos, esa fragmentación de las regiones en el país tiene un impacto fuerte después en relación a lo que vamos viendo de cómo se desarrolla post-crisis del 2001 la salida de esa crisis en las distintas regiones y también de cómo se desarrollan los sistemas educativos, porque al pasarlos a provincia no va a ser lo mismo cómo puede sostener una provincia de la zona rezagada su sistema educativo que lo puede sostener uno de la zona periférica o de la zona mixta o sobre todo de la zona central, ¿sí? Hay después para ella, ¿sí? Y esto va en el video 4,